Yo creo que es una decisión que es digna de aplaudir, porque como les digo, tristemente, en este país, desde vender los insumos para la bolsa solidaria, la construcción de obra pública y cualquier sistema de seguridad, termina siendo un objeto de enriquecimiento fácil. Si no combatimos esa pata del problema, lo único que estamos haciendo es hacer ineficiente el gasto público. Y si el gasto público es ineficiente, la capacidad de dar respuesta a las amenazas de seguridad, al tema de la pobreza, va a ser todavía más difícil, porque no va a haber recursos que alcancen. Oiga, Hugo, ya se está acabando este discurso, esta idea de, es que nos surgen las armas, es que son necesarias. Como bien dice Philip, oiga, todo está sobrevalorado, todo es para hacer millonario a alguien. No es posible. O sea, ya el discurso ese de, es que, ¿cómo nos piden actuar si no tenemos armas? ¿Cómo nos piden actuar si no tenemos uniformes? Pero ¿por qué no hacemos las cosas de manera correcta? ¿Por qué no? Yo creo que hay que ponerle atención a algún tema acá, y es que la compra de los aviones al final se va a hacer a través, si no estoy mal, del Ministerio de Defensa, correcto. Y lo que llama la atención es que muchas veces, digamos, el discurso para justificarlo, lo justifica como un problema de seguridad interna, es decir, los ciudadanos están bajo amenaza por las maras, por el crimen organizado, etcétera. Pero los aviones estos sirven para la defensa de la soberanía, o sea, la defensa del territorio, o sea, los va a emplear el ejército, no la Policía Nacional Civil. Entonces, al final tenemos que preguntarnos qué otras razones están detrás de esto. Me llamaba la atención que cuando salió esta noticia de que Guatemala volvía a hacer el intento de comprar los Super Tucanos, aproximadamente un par de semanas después El Salvador anunció que ellos también iban a comprar. Y una entidad que se llama RedSal, que es la Red de Seguridad de América Latina, hizo un análisis sobre este tema y mencionaban que consideraban que era irracional la manera en que Centroamérica estaba comprando armamento en ese tiempo. La característica que comparten los estados centroamericanos es que todos son estados muy poco transparentes, sí, donde las cuentas se manejan de manera muy opaca, y al final muchas de esas armas se están comprando también a los mismos proveedores, en este caso brasileños. Entonces, yo creo que al final lo que debe hacer el Estado, además de, digamos, de parar la compra, de hacer un gran alarde de esto, que pues podríamos aplaudirlo si queremos, pero además tiene que saber fundamentar técnicamente por qué se están haciendo estas compras. ¿Por qué a la industria brasileña? ¿Por qué no fueron a la industria francesa, que también tiene aviones de alta tecnología? La industria británica también tiene... ¿Por qué 5 aviones y no 6? ¿Por qué este tipo de avión y no este otro tipo? ¿Por qué aviones y no radares? ¿O por qué aviones y radares y no armas, no sé? De servicio. Sí, o sea, al final, pues, digamos, el problema es que a los ciudadanos no se nos están rindiendo cuentas, ¿sí? No estamos sabiendo exactamente por qué el Estado está gastando esta cantidad de dinero y cuáles son los criterios bajo los cuales los está gastando. Y esto creo que es un tema muy importante. En primera instancia sonaba la adquisición de estos aviones Super Tucano como un proceso de admiración política por todos los procesos que se venían trayendo de Brasil e implementando en Guatemala, y uno decía, es por el gran gusto que tiene el presidente de admirar a Lula da Silva y lo que se ha logrado en Brasil, y por eso lograron un contrato de más de 100 millones de dólares, que no es cualquier cosa, Filipe. Sí, al final yo creo que aquí es donde el Estado de Guatemala, sobre todo la Cancillería, debería de jugar una herramienta de negociación con Estados Unidos. Se lanza el tema de la despenalización de droga como una alternativa estratégica para combatir estas amenazas. Sencillamente el tema no camina, principalmente por oposición de Estados Unidos. Pero lo que se debería de buscar como alternativa es decir, ok, si no estás dispuesto a revisar la estrategia general de la región, por lo menos apoyarnos con una iniciativa, tipo lo que se hizo Estados Unidos con México con la iniciativa Mérida, o con Colombia vía el Plan Colombia, que era dotar de armamento y de tecnología de punta a las fuerzas de seguridad, contribuir capacitación para las fuerzas de seguridad, policía, operadores de justicia, fiscales, pero también contribuir con programas para combatir la corrupción que opera en el sistema de seguridad y de justicia. Eso debería de ver el Estado de Guatemala. Pero aquí lo que ha ocurrido es que como no hemos sabido jugar las cartas de negociación con Washington, recordemos que todavía hay un embargo de venta de armamento militar contra el ejército de Guatemala en Washington, por precisamente muchos de los abusos cometidos durante el conflicto armado. Aquí realmente el Estado debería ir con Estados Unidos y decir, ok, si el 80% de la culpa es
que el consumo en Estados Unidos ha provocado que estas estructuras del narcotráfico hagan de Centroamérica y Guatemala una zona de operación, por lo menos apoyarnos financiera, militar y policialmente para contrarrestar esas amenazas. Pero si no tenemos ni siquiera ese juego político de negociación, pues el caso de las amenazas y de Villatoro Cano es un ejemplo de que solitos no podemos pelear la batalla. Es que, Hugo, hay una corresponsabilidad y tiene que ser el gobierno de los Estados Unidos también responsable del tema, pero tampoco nos podemos venir a dar este aire de nuestra soberanía se vería invadida y por eso es que no queremos nada. Pero tampoco hacemos mucho, no podemos tanto. Hay varias cuestiones que surgen acá y lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que la plata que estamos utilizando para comprar aviones, para comprar armamento, para fortalecer un sistema de justicia que se ve invadido por la corrupción que viene del narcotráfico, sí, porque el narcotráfico tiene un poder corruptor increíble solo por la cantidad de plata que maneja. La plata que estamos invirtiendo en esto no la estamos invirtiendo en educación, no la estamos invirtiendo en combate a la pobreza, no la estamos invirtiendo en salud. Y entonces sí, en ese caso creo que sí nos corresponde plantearnos con mucha dignidad frente a Estados Unidos y decir, miren, esta guerra es de ustedes. Entonces ustedes tienen que pagarla, no vamos a hacer nosotros porque tenemos otras prioridades. Pero esto al final depende de las prioridades que se establezcan en el gobierno como parte del interés público. Solo una última cuestión sobre esto. En mayo, cuando Obama visitó Centroamérica, el tema del narcotráfico pasó a segundo plano, o sea, la cuestión de seguridad casi no se abordó, y esto podría deberse a que en su momento había un discurso ya bastante generalizado en América Latina sobre cómo el tema, digamos, del narcotráfico era, pues, sobre la responsabilidad de Estados Unidos en el combate al narcotráfico, en parte debido a la iniciativa de despenalización que fue promovida por Guatemala. Esa coyuntura particular no se aprovechó y se ha disipado. De nuevo, el discurso, digamos, acerca del tema del narcotráfico se está desviando de nuevo hacia el fortalecimiento institucional, hacia la compra de armamentos, y se está alejando, digamos, del tema de la despenalización y de las estrategias alternativas. Me parece que el gobierno de Guatemala y la Cancillería en particular ha cometido un grave error al dejar que esto se les vaya de las manos cuando lo tenían tan a seguro. Punto de mira para negociar. Exacto. Para negociar bien. Exacto. Vamos a las redes, veamos qué es lo que nos dicen de último momento. Carlos Jacinto: por supuesto que los gringos patrocinen su lucha contra el narcotráfico si es que les interesa combatirlo. Nos dice Philip Chicola, por lo menos radares para saber qué ocurre en nuestro espacio aéreo. José Emiliano Orellana: la DEA puede donar todo, renegociar nuevamente, inversión para salud, educación. Por supuesto, Max de Guatemala nos dice: qué barbaridad, ya casi nos van a decir que la PNC debe de tener seguridad privada. Es parte de lo que usted está comentando a través de las redes sociales. Se lo agradecemos a través de nuestro hashtag a las 10 pm, nuestra cuenta @Canal Antigua, las cuentas de nuestros analistas: Philip Chicola, @Pechicola, Hugo Novales, @HugoNC, para que usted interactúe con nosotros esta noche. Antes, más noticias.